Estamos para iniciar el año 2021. Tal vez llenos de expectativas, o tal vez llenos de temores, o llenos de esperanzas. Y quisiera compartir con ustedes, amigos, hermanos, una reflexión basada en el libro de Números capítulo 20, 22 al 29, 21, 4 al 9. Dos sucesos con calamidades. Calamidad individual y una calamidad colectiva. Despojados e infectados. Y quiero, por favor, abrir la Biblia y leer en el libro de Números capítulo 20, versículo 22 en adelante. Los hijos de Israel, toda aquella congregación, partieron de Cades y llegaron al monte Hor. Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón va a ser reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte Hor. Desnuda Aarón de sus vestiduras, y viste con ella a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Moisés hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Luego Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las puso a Eleazar su hijo. Y Eleazar descendieron juntamente con Moisés del monte. Y al saber toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días la familia de Israel. Sí, allí quedó realmente registrada esa historia. Una historia que nos dice que son un suceso individual. El despojamiento de las vestiduras de la santidad de Aarón. Como dice el libro de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pecado de Moisés y de Aarón fue la desfiguración de la dirección de Dios. En todas sus peregrinaciones, los hijos de Israel estuvieron sencillamente dispuestos a atentar, a atribuir a Moisés la obra especial que Dios había hecho. Los milagros portentosos que se habían efectuado para liberar del yugo de Egipto se lo atribuyeron a Moisés y Aarón. Acusaron a Moisés de haberlo sacado de la tierra de Egipto, donde estaban tan amañados. Era cierto que el Señor se había manifestado maravillosamente a Moisés. Le había favorecido especialmente con su presencia. A Moisés Dios le había revelado su extraordinaria gloria. Y en el monte Sinaí lo había hecho participar de una intimidad sagrada con él. Y había hablado con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Pero el Señor había dado una prueba tras prueba, otra prueba tras otra prueba, que era el mismo quien estaba trabajando por la liberación de ellos. La desconfianza estaba tomando posición de su corazón. Y el Señor afligió con una experiencia necesaria para su caso. Pero el plan del maligno, queridos hermanos, es trabajar primeramente sobre la mente de las almas y a través de ella influir sobre otras, de tal manera que uno no puede distinguir el peligro, salvo cuando una mente quiere llegar a dominar la otra mente. Esto determinó de que Dios demostrara a Israel que tal declaración de Moisés no estaba fundada en la verdad. Dios hizo quedar mal a Moisés, porque Moisés también juntamente como Aarón se estaban atribuyendo todos los beneficios, todos los milagros, todas las cosas que Dios había hecho, para permanecer para siempre de la mente de los israelitas la idea
de que un hombre los estaba guiando. Y se olvidaban que Dios los estaba guiando. Dios estimó necesario permitir que el dirigente de ellos muriera antes de que entrara en la tierra de Canaán. Hombre, el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y los israelitas se estaban colocando a Moisés por encima de Dios. Ambos dijeron, recuerdan ustedes, Moisés y Aarón, tal vez ofuscados, tal vez estaban inquietos. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Pobre Aarón. Y pobre Moisés. Porque Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaba en lo correcto. Al creer que él estaba haciendo las obras portentosas que estaban realizando en favor de ellos. Oh amigos, ¿recuerdan ese himno? La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Porque a veces la gente nos afama, la gente hace reconocimiento y a veces en vez de devolverle esa gloria a Dios, nos quedamos con ella. Hoy podemos atribuir nuestra excepcional salud al buen cuidado con tapabocas, al lavamanos permanente, a los protocolos de bioseguridad, del uso del alcohol y otros elementos. Pero yo pregunto, por favor, ¿y a Dios qué? ¿Qué está haciendo Dios por su pueblo? ¿Qué está haciendo Dios por su iglesia? ¿Qué está haciendo Dios por sus dirigentes? ¿Cómo lo estamos reconociendo? Para que también nosotros podamos entender que si tú no te has contagiado es gloria a Dios, es gracias a Dios. De Cades Barnea llegaron al monte Hor y allí se selló la historia de uno de los protagonistas de la salida de Israel de Egipto. Allí recibiría la noticia desalentadora. Aarón va a ser reunido con su pueblo. No entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Fuiste rebelde a mis mandamientos en las aguas de las rencillas. ¿Cuántas rencillas han causado las fracturas de hogares, de matrimonios, de hijos, de empleos, de iglesias reducidas a filiales después de estar organizadas por la discordia entre los miembros? De empresas cerradas, sin explicación para ellos. Y todos dicen la pandemia nos cambió la vida. Aarón fue despojado de sus atavíos sacerdotales. Fue desnudado, quitándole las sagradas vestiduras, y allí murió en Hor. Todos tenemos que morir, es cierto, pero no debemos ser despojados antes de morir de nuestra honradez, de nuestro cristianismo, de nuestra honestidad, de nuestra humildad, de nuestra sencillez. No creamos más de lo que digan los demás, sino de lo que tú eres, de lo que Dios piensa de ti y de lo que tu familia ve en ti. Pero a veces nos dejamos llevar por la fama o cómo nos afama la gente. Moisés hizo como Dios le mandó. Subió al monte Hor a la vista de toda la congregación. El adiós con tristeza de un fracaso por atribuirse mérito que no le pertenecía. Aarón no estaba enfermo, queridos hermanos. Óigase bien, no tenía coronavirus, pero tuvo una leve enfermedad y fue la de atribuirse la gloria de Dios para sí. ¿Puedes creer que la reactivación de la economía, de tu empresa, de tu trabajo y de tus ganancias se deba a su reinvención, como llaman hoy la gente, o de tu transformación? Y pregunto nuevamente, ¿y Dios dónde queda? Porque todo entonces es que el hombre ahora se reinventó después del coronavirus, después de la pandemia, y él hizo toda una transformación. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios en tu vida, en medio de tu empleo, en medio de tu trabajo? Cuando las cosas no salen como queremos, nos enojamos,
nos impacientamos y nos llenamos de impaciencia, de irritabilidad. Eso tiene que ser vencido o nuestra vida será un fracaso y perderemos el cielo, oígase bien. Y hubiese sido mejor no haber nacido, de acuerdo a lo que dice Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 87. Perderíamos el cielo y mejor hubiera sido no haber nacido. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como obedecer a la palabra de Dios? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que los carneros, dice 1 de Samuel 15, 22. Todo el dinero, óigase bien, queridos hermanos y amigos, todo el dinero de la tierra no puede comprar la bendición de Dios, ni asegurarnos una sola victoria. Aunque compremos unas cápsulas, una burbuja antipandemia, lo que dice Juan 15, 5 declara, la palabra de Dios es que lo que declara es en San Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 88. Muchos harían cualquier sacrificio menos el que deban hacer. Hacen lo que les conviene, el de menos esfuerzo, lo más fácil, que consiste en entregarse a sí mismo o en someter su voluntad a la voluntad de Dios, el volverse como un niño bien educado, como dice San Mateo 18:3. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Padre Celestial ve el corazón de los hombres y conoce su carácter mejor que ellos mismos. Claro, mis queridos amigos, Él nos creó. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios conoce los puntos débiles de cada persona y los está probando a fin de fortalecerlos y corregir esas debilidades y esos defectos ocultos, esas complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón. Esa bipolaridad en que en algún momento en nuestras emociones toman decisiones tal vez abruptas y que hoy pudiéramos estar contentos y mañana estar desanimados. Familiarizarse con el mecanismo moral de su propio corazón para que el fuego de la aflicción os purifique. Y por favor, pueden buscar allí y leerlo allí en Malaquías 3, versículo 2 y 3. Leemos de la palabra de Dios. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata y limpiará los hijos de Leví. Los afirmará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Sí, la purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimiento. Queridos amigos, hay familias que han sufrido realmente el estrago de la pandemia. Casi familias enteras han tenido que llegar a enfrentar estos padecimientos. Hay familias que han tenido que despedir a sus seres amados desde la distancia porque les fue imposible ni siquiera estar con ellos. Dios no nos hace pasar por un fuego de una forma involuntaria. Está probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad y la adversidad descubren falsedad, desconfianza, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe y revele los secretos de todo corazón? Ahí será realmente el llorar y el crujir de dientes, porque
Todos pensamos que estaremos salvos, pero como Dios ahora prueba y revela los secretos del corazón, entonces nos encontraremos en graves dificultades, porque no sabremos entonces realmente la angustia de saber si estaremos dentro de los elegidos y escogidos de Dios. Porque Dios, cuando revele los secretos del corazón, entonces manifestará realmente lo que hay en mi vida y en tu vida. Porque Dios arroja al hombre vez tras vez al suelo. Escuchen bien, Dios arroja al hombre vez tras vez al suelo y aumenta la presión hasta que la perfecta humildad y una transformación del carácter y los ponga en armonía con Cristo y el Espíritu del cielo sea vencedor en sí mismo. Oh, entonces vayamos a Betel y ver a Jacob luchando sin fuerza, arrastrado en el suelo, pero agarrándose sin soltarse, diciendo: no te dejaré si no me transforma de mentiroso a santo. Por eso, queridos amigos, no podemos pensar que recibir un año más sencillamente tal como estamos. Esto es lo más importante. Es reflexionar. ¿A quién le estamos dando el reconocimiento? ¿A nuestros logros? ¿O sencillamente hasta este momento, si no hemos sido contagiados? ¿A quién le das tú la relevancia? En este primer episodio, de atribuirnos a nosotros mismos reconocimiento que no tenemos, que le pertenecen a Dios, los hemos hecho nuestros solo por hallarnos destituidos de la espiritualidad de Cristo. Escúchense bien, es que eso es un problema serio. Es quedarnos sin vestiduras blancas, que es la pureza del carácter. Eso es vestidura de tejido celestial, no los tejidos humanos como lo hizo Adán y Eva. Tejidos temporales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo obtener solo por Cristo? Con una vida de obediencia voluntaria. El segundo suceso es colectivo. Recuerda, el primero es individual, a través de la vida de Aarón. El segundo suceso es colectivo. Después de llorar por 30 días, Aarón, salieron los israelitas del monte de Hor, camino al mar Rojo, y el pueblo se desanimó y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y por favor, leamos allí en el libro de Números, capítulo 21, ahora sí, capítulo 21 de Números, y vamos a leer esa parte. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero, dice la palabra de Dios, se desanimó el pueblo por el camino y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados en este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían, y el pueblo, así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová le respondió: haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Tremendo, queridos amigos. Ahí está entonces ese episodio, este suceso colectivo, en donde en el camino, sí, era largo el camino, ese peregrinaje por el desierto, lleno de insatisfacciones, lleno de incomodidades, lleno de necesidades. Hacían comparaciones, mirando atrás, decían: esclavitud con comodidad es mejor que libertad con necesidad. Escuchen bien, esclavitud con comodidad es mejor que libertad con necesidad. Y quizás eso es lo que muchas personas tienen. Hoy son esclavos con comodidades.
pero no son libres por creer que tienen necesidades. Y eso también nos ponen entonces una pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Por qué permitiste que entonces pudiéramos ser contagiados con el coronavirus o con el COVID-19? Y decían, no hay pan ni agua. Y estamos cansados de este pan tan liviano. Por favor, pregúntense en medio de esta pandemia, ¿cuánto del pueblo de Dios ha muerto por necesidad? ¿Ha muerto de hambre? Digan, por favor, denúncienlo. Díganlo, salgan a decirlo, que Dios ha abandonado al pueblo de Israel, que Dios ha abandonado al pueblo adventista, que Dios ha abandonado a sus hijos. No, todo hemos sido sencillamente provisto por Dios. Cuando estamos cansados de esta experiencia amarga e incómoda, del encierro, del miedo del contagio, del aislamiento social que ha llevado a algunos al desánimo, al aislamiento espiritual, que es lo peor, dejando de estudiar la Biblia, dejando de orar y dejando de compartir la fe. Nos quejamos a veces del gobierno, nos quejamos de los dirigentes de la iglesia, y a pesar que Dios ha hecho provisión, no nos ha faltado nada hasta ahora, lo digo con toda certeza, y estamos vivos. Pero no importa eso, porque para algunos lo más importante son sus gustos, son sus comodidades. Así murió mucha gente, dice la palabra de Dios. Y es que los que no mueren por COVID, mueren por infartos, por accidentes, por enfermedades silenciosas como el cáncer, etc. Sin embargo, el cambio que ha producido el coronavirus nos ha incomodado, no solo en lo personal, sino en lo espiritual. Porque hoy muchos tienen miedo de volver a los templos. Hay muchos que tienen miedo de reunirse y quieren estar en la conectividad para sencillamente estar en la clandestinidad. Y perdónenme que le digan esto, porque cuando tú estás allí detrás de este dispositivo, estás en un secreto, porque no te podemos ver. Porque todo es por Face, por YouTube, o a veces por Zoom. Y a veces no quieren ni siquiera abrir las cámaras, y tú lo sabes. No quiero ni siquiera ofenderte para castigarlo por su ingratitud y sus quejas contra Dios. El Señor permitió que los mordieran serpientes ardientes. Son llamadas serpientes ardientes porque sus mordeduras producían una dolorosa inflamación rápida y morían. Tal vez estamos familiarizados con el coronavirus, dolorosa inflamación en los pulmones, produciéndote tos hasta reventar los pulmones, llenándose de agua. Tal vez eso es lo mismo que estaba sucediendo con el Israel en el desierto. Hasta ese tiempo, los israelitas habían sido preservados de las serpientes del desierto por un continuo milagro de parte de Dios. Pues el desierto por el cual iban viajando estaba infectado con serpientes ponzoñosas. De la misma forma, todo el ambiente está contagiado, contaminado. Y hemos de caminar, hemos de salir porque la vida continúa. Pero una decisión fatal. Hubo quienes se detuvieron a razonar en cuanto a la necesidad de buscar alivio de esa manera. Y decían, ¿pero cómo? ¿Para qué esto? Y hay algunos que se niegan igualmente hoy de ir a los hospitales porque ya ven eso como un símbolo de muerte. Y puede que haya razón. Yo no soy médico ni soy especialista, pero también entendemos que algunos han muerto en casa. Eso de que serían curados si miraban a un pedazo de bronce era absurdo para ellos y consideraban que era una tontería. ¿Cómo es que solamente mirar eso me voy a sanar? ¡No! Y declaraban no mirar. Por eso dijeron, no moriremos. Y esa decisión fue fatal. Y perecieron todos los que no aceptaron el recurso de la provisión. Si tú lees, por favor, en el libro de San Juan, capítulo 14, declara, el capítulo 3, versículo 14 de San Juan, así como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, y esa vida eterna es la que también procede de Dios. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que pudiesen ser curados los que miraban con fe. Así también Dios envía un mensaje de restauración y de curación a los hombres, pidiéndoles que aparten la mirada del hombre y de las cosas terrenales y coloquen su confianza en Dios. Que coloquen la confianza en Dios, y en este tiempo es un desafío colocar nuestra confianza en Dios, porque algunos pueden decir, sí, ya viene la vacuna y tal vez podemos separarnos de Dios y poder vivir una vida diferente y poder entonces desafiar a todo el mundo porque tienes la vacuna. Y no te estoy diciendo que no te la pongas. Te estoy diciendo, ¿y dónde está Dios entonces si ya te ha cuidado hasta ahora? Entonces piensa que tu seguridad vendrá cuando venga la vacuna. Oh, queridos, Él ha dado la verdad a su pueblo con poder mediante el Espíritu Santo. Abrió su palabra a los que estaban escudriñándola y orando en procura de la verdad. Pero cuando estos mensajeros dieron a la gente la verdad que habían recibido, fueron tan incrédulos como los israelitas. Muchos se quedan cavilosos ante la verdad que les ha sido llevada por humildes mensajeros. Entonces, el pueblo acudió a Moisés. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros esa serpiente y nosotros pudiéramos hacer, si todo el pueblo de Dios pudiera estar orando para que ese coronavirus no toque al pueblo de Dios. Así como Moisés pudo orar y entonces declara, hoy podemos pedir perdón y rogar a Jehová para que aleje de nosotros todas las calamidades que están pendientes para este mundo. Sin embargo, no debemos creer que la estadía en cierto lugar nos libraría de esto o aquello, porque nos podemos llevar un chasco, mi querido. Y hay algunos que dicen, yo me voy a mi finca, me voy a mi hacienda y ahí estoy alejado de todas las enfermedades. Donde no vaya el buey que no tenga que arar. Hoy huimos del coronavirus, pero no podemos huir del pecado. No podemos huir de la realidad de sentirnos lejos de Dios, de sentir que nuestra espiritualidad no es la misma, que estamos separados de Dios, alejados de Dios. Moisés oró por el pueblo y Dios respondió, haz una serpiente de bronce y cualquiera que fuere mordido y mirare, vivirá. Esa es la palabra de Dios, porque Dios lo dice, vivirá. Nos corresponde mirar con esperanza, queridos hermanos, puesto en Cristo Jesús, al poder tener el 2021. Y como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3, que ustedes pueden leer ahí en la pantalla. Puesto los ojos en Jesús, nuestro consumador de la fe. No nos distraigamos, queridos hermanos. No nos desanimemos. No nos incomodemos. Aceptemos voluntariamente los designios de Dios. Mantengámonos firmes. Nuestra esperanza y démosle la gloria a Dios por la prosperidad o por la adversidad, cualquier sea la circunstancia. Pero aprendamos a manejar esas cosas, porque es posible que la prosperidad nos haga olvidarnos de Dios, o por la adversidad nos rebelemos contra Dios. Oh, queridos amigos, hermanos, familia reunida, marchemos, avancemos, levantemos el ánimo, abrámonos a nuevos caminos, llenos de rectitud, llenos de valores, llenos de consagración. No nos dejemos que el pasado del 2020 nos mantenga llenos de temor. Dios declara, dile al pueblo que avancen. Dios va a abrir mares de posibilidades y todo lo que nos angustiaba quedará atrás. Cantaremos himnos de victoria y entonces podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Y entonces
Dios nos ayude, Dios nos proteja, Dios nos aliente y Dios dé su santa bendición hoy en el 2021 y en todo el peregrinaje de nuestras vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que su pueblo viva confiado en Dios y que podamos recibir 2021 con toda seguridad. Que Dios guíe a su pueblo en cualquier circunstancia. Dios te bendiga y te guarde. Déjame que yo pueda orar en esta hora. Querido Padre, gracias por este mensaje. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté. A los que están enfermos, sánalos. A los que están desanimados, aliéntalos. Y a los que no tienen esperanza, abrázalos en Cristo Jesús. Amén.